¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para todos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Una lluvia importante, copiosa, pero había que entrenar, indudablemente. Sí, sí, pese a la lluvia trabajamos bien, con normalidad, sin ningún problema. Un poquito de frío, pero normal. Bueno, a ver, preguntarte por los refuerzos. Llegó Gonzalo Maroni, llegó Diego Calcaterra, libre de Newell's Old Boys Rosario. ¿Dónde estás apuntando? Por lo menos, si no se pueden saber los nombres, ¿en qué puestos? El hincha de San Lorenzo debe saber dónde el entrenador está haciendo fuerza para que estos nombres lleguen. Bueno, a ver, nosotros en la semana ahora estamos focalizados en el partido del domingo, ¿viste? Sabemos, por supuesto, que el libro de pases cierra la semana próxima e intentaremos reforzar el plantel. Pero, viste, este libro de pases fue atípico, la competencia mismo dentro del mercado de pases con el libro abierto. Y nosotros estamos pensando mucho en el partido del domingo. Y por supuesto, sí, a partir del lunes nuevamente volveremos a estar muy atentos al tema de poder incorporar en los lugares que estamos necesitando, ¿no? Uno se informa, uno habla, llama, se interioriza de algunas situaciones. Me contaron que buscan un volante central, el nombre de Poblete dando vueltas, de un delantero, que puede ser Martín Cauterucho, que está en Aldo Civi, de un extremo también. ¿Va por ahí la cosa? Bueno, sí, buscamos reforzar las tres líneas, eso ya lo dije yo desde el primer día. No ha sido un mercado de pases fácil por múltiples factores que ya todo el mundo conoce, pero bueno, veremos si en la recta final podemos conseguir jugadores que en determinados lugares nos den soluciones importantes. Chicos, ya pueden saludar al entrenador de San Lorenzo. Rubén, querido, el gusto de saludarte. Es un placer que estés ahí, poder charlar con vos, sobre todo porque te vemos ahí con ese escudo en el pecho. Quiero confesar que hace poco, no sé si llega a ser un año, un poquito más, te vi un día tomando un café en la esquina de La Pampa y Libertador. Y me dio pudor entrar a interrumpirte, estaba solo con un cuaderno y una lapicera. ¿Viste? Y yo cuando hay gente que no pierde las viejas y sanas costumbres, digo, este hombre, y cuando te veo ahí, digo, ese es su lugar, no es un bar para proyectar lo que sea, para pensar en fútbol sin tener un destino fijo. Tu lugar es San Lorenzo. Y cuando había, ahora se viralizó un podcast que hizo gente de San Lorenzo con vos en marzo. Facundo Cés. En el que, ¿y quién? Facundo Cés. Facundo Cés, ahí está. Cuando ahora se viraliza y se conoce todo lo que vos pensabas en marzo sin ser el técnico de San Lorenzo y que ahora es fácil de entender escuchándolo, por qué tomás las decisiones que tomás, por qué dirigís como dirigís. Lo primero que quiero decirte es que hay mucha gente contenta de verte ahí. Bueno, obviamente yo también, ¿no? Como responsable del cuerpo técnico, junto con la gente que me acompaña, estamos muy focalizados en trabajar mucho todos los días, ir reordenando el área de fútbol profesional, que en San Lorenzo siempre fue un lugar estratégico y muy importante en todo el desarrollo del club. Y bueno, con un plantel, como ustedes saben, muy joven y buscando mejorar el presente para después tener garantizado el futuro. Más o menos esa es la idea. Realmente nos hemos encontrado en el plano estrictamente individual en cuanto a los jugadores formados en la división menor del club, con muchas más cosas de las que esperábamos. Pero bueno, recién van 5 fechas del torneo, somos un equipo en formación y tenemos mucho camino por recorrer, mucho por trabajar y mucho por mejorar. Cuando se dice que el momento de San Lorenzo es crítico, digo, hablen con Insúa, que conoció un momento crítico de San Lorenzo, de verdad, y dio la cara en ese momento siendo un purrete, ¿no? O sea, parece que de las crisis es difícil salir hasta que te das cuenta de que esto es como un círculo, es redondo. Así como se sube en un momento, hay que entender que en otra etapa puede llegar a decaer la historia y hay que aprender para volver a subir y ahí va la historia. Digamos, la experiencia personal a vos te debe servir. Es algo que hablás con los jugadores como para decir, muchachos, no nos ahoguemos en esto porque hay salida, hay solución, confiemos en nosotros, es fútbol y los resultados van a llegar.
Por supuesto que en el fútbol, no solo en Argentina, sino eh, te diría que son conductas cíclicas que se dan a nivel mundial. En un momento te toca estar muy arriba, después en otro momento estar en situaciones complejas. Pero bueno, San Lorenzo es un club grande, así como a los clubes grandes le toca vivir momentos difíciles, también tiene una gran capacidad de recuperación y a veces más rápida de lo que uno prevé. Pero bueno, en ese sentido yo creo que hay que tener las cosas en claro, trabajar mucho, ir buscando reorganizar el área de fútbol profesional, eh, mejorar la calidad individual de los jugadores jóvenes ya con entrenamiento de alta intensidad y con la competencia misma, que es lo que le va dando roce a esa característica de jugadores. Así que bueno, en ese camino estamos trabajando mucho, con humildad, con sacrificio, con ganas de progresar y siempre pensando que el próximo partido es el más importante. Un gran abrazo, Rubén. Buenas tardes. Hay una pequeña autorreferencia. Para mí es bastante especial hablar con Rubén porque me trae una época muy linda ya cuando fue campeón de la Copa Sudamericana con San Lorenzo. Yo era pibe de 20 años y cubría para Radio Rivadavia y tanto Rubén como el Chocho Liop como Fabián García fue una época maravillosa. Aprendí mucho, nos dieron mucho espacio a nosotros que éramos pibes para poder hablar con ellos y aprender de fútbol. Así que para mí es un placer enorme verte otra vez, Rubén. Y te mando un abrazo grande. Y ahora sí, fuera de ese apartado, que me interesaba hacerlo por lo nutritivo que fue para mí, vos dijiste hace un tiempo que en la búsqueda del rearmado del plantel necesitabas que aquel que llegara preferentemente fuera compasado en San Lorenzo. Es decir, que el que llegara supiera lo que es ponerse la camiseta del Ciclón. Esto tiene que ver con que aquel que pasó por el club tiene otra energía para poder afrontar determinados momentos sensibles. Tiene que ver con que no querés que haya mucho tiempo hasta de afianzarse, esos 6 meses que muchas veces se dice que hasta que el jugador empieza a encarrilar un poco su camino en un nuevo club. Porque en paralelo con esto vos marcás un poco la urgencia de San Lorenzo. El año que viene tiene que ganar uno de los torneos que dispute. Es decir, tenés un poco una mirada muy tallada del jugador que tiene que venir y del proyecto que hay. Bueno, sí, es obvio que a veces uno cuando arranca un ciclo nuevo describe el ideal de lo que quisiera. Y si vos tenés jugadores que ya conozcan ese club, que hayan tenido la posibilidad de que le vaya bien, que hayan ganado campeonatos, eso achica mucho el margen de error y la adaptación al club mismo y genera también una energía positiva alrededor de esa incorporación puntual, porque ya la gente lo conoce, Claro. Tiene un pasado relacionado con un momento bueno del club. Después, eso muchas veces se da en la teoría y en las prácticas mucho más complejo, sobre todo si tenés un presupuesto no muy alto a la hora de buscar incorporaciones. Y aparte, como lo decía acá Quique anteriormente, este ha sido un mercado de pases muy atípico porque terminó el torneo pasado, a las 2 semanas empezó el otro, hubo que empezar a competir, el libro de pases va a cerrar cuando ya se hayan disputado, si no me equivoco, 6 fechas, hubo que rearmar el plantel en el desarrollo de la competencia misma, no hubo posibilidad de hacer pretemporada, no hubo posibilidad de hacer partidos amistosos, entonces uno cuando describe lo que quisiera termina marcando un ideal. Eso muchas veces es casi imposible lograrlo, salvo que tengas un presupuesto muy grande. Eso siempre digo, si vos tenés para gastar 30 millones de dólares, compras 3 jugadores de 10 millones de dólares y seguramente te van a dar respuestas importantes del primer día. Claro. Cuando eso no sucede, es mucho más complejo, hay que tener paciencia, hay que tener un buen ojo y hay que esperar en la recta final, que es cuando muchos jugadores que están esperando alguna opción del exterior, de Europa en general, o a veces de la Liga Mexicana o en Estados Unidos, y no se le presenta ninguna alternativa y recién después, en la última semana, podés terminar de convencerlo que vengan a jugar a un club grande que termina dándole también actualidad y, entre comillas, vidriera de cara al futuro. Entonces, bueno, hay que tener paciencia y ver en qué momento uno puede o no conseguir un jugador que te dé
soluciones importantes rápidamente. Claro. Rubén, y del lado de la parte que le toca a la parte dirigencial, digo, del club, también hay que tener paciencia porque, digo, vos sos vos más que autorizada para hablar de San Lorenzo, no solamente porque sos el actual entrenador, sino porque tenés una visión integral, histórica del club. Recién repasamos una parte muy importante de la historia de San Lorenzo y además tenés un sentido de pertenencia que trasciende. ¿Ves al tiempo un aliado? ¿Cómo sentís que en estos últimos años, en los que vimos, hemos hecho informes acá, pasaron muchos entrenadores en periodos cortos de tiempo en San Lorenzo? ¿Cómo se logra ese sentido de pertenencia, esa identificación con un equipo, no con un club, porque San Lorenzo lo tiene, pero con un equipo si hay todos estos cambios, más allá de aquellos futbolistas que pueden llegar, como recién contabas? Digo, en cuanto a los entrenadores, ¿cómo viste este último tiempo? No, obviamente que si uno hace un repaso hacia atrás y mira, no sé, 2 años o 3, evidentemente no ha sido sencillo. Después, la descripción final es muy difícil darla porque uno no está en ese lugar, en ese espacio físico de trabajo para detectar qué fue lo que sucedió, ¿no? Sí hay una regla básica que el hecho de haber cambiado 8 o 9 entrenadores en poco tiempo es evidente que no fue el mejor camino. Después la cantidad de jugadores que se han ido incorporando año tras año también, la adaptación al club, no sé, yo puedo tener una visión distante, superficial, después el día a día te va llevando a tener diagnósticos mucho más precisos y más concretos, ¿no? Hoy la realidad actual es que nosotros tenemos un plantel te diría que el 70% de los jugadores son jugadores formados en las divisiones menores del club y muy jóvenes. Punto número 1. Después, eso hay que rodearlo, si es posible, con jugadores que ya tengan más experiencia y que tramitan calma. Y después ya estamos compitiendo, ¿no? Yo ya estoy pensando, si bien nunca dejé de hacerlo, en la posibilidad de incorporar jugadores, yo estoy pensando en el partido del día domingo frente a Barraca, y nosotros desde el lunes o martes empezamos a trabajar ya en esa dirección. Y si vienen jugadores, tienen que ser buenos jugadores y que nos den soluciones. Y si no, prefiero sustentar la campaña con los jugadores de divisiones inferiores. Esa es la realidad actual. Yo creo que en el fútbol es como la vida. No hay que autoengañarse, punto número 1. Y después, muchas veces la competencia te va mostrando hasta dónde podés llegar, qué cosas tenés que corregir rápidamente y cuáles podés corregir rápidamente también. Pero en líneas generales estoy relativamente conforme y si podemos conseguir de acá al jueves próximo que cierre el libro de pases, fortalecer las 3 líneas, bienvenido sea. Y con respecto al origen de la pregunta, siempre es mejor para desarrollar el sentido de pertenencia. El tiempo es un aliado indispensable. Y después con gente que conozca el club y con jugadores que se hayan formado acá, mejor todavía. Y en la pregunta anterior, cuando me decían si era mejor incorporar jugadores que ya hayan estado acá y que hayan tenido la posibilidad de ganar títulos, mejor todavía. Bueno, Eso en teoría es, digamos, relativamente sencillo de escribirlo, en la práctica es un poco o bastante más complejo. uno de esos jugadores que ya vistió la camiseta de San Lorenzo, Rubén, es Jerónimo Poblete. Ya sabe lo que es jugar allá. ¿Qué panorama te dio la dirigencia con respecto a eso? Caruso hace un rato en nuestro canal decía que todavía había alguna chance que vaya a San Lorenzo, pero trasciende de Independiente que firmaría ya. Te quiero preguntar vos si tenés algún tipo de información con respecto a eso para saber si vas a contar con él o no, básicamente. Bueno, es difícil, ¿viste? Yo llevo, esta es la 6ª semana y se han hecho una cantidad innumerable de nombres. Y a veces, ¿viste? Cuando públicamente se hace un nombre de un jugador, generalmente lo termina contratando un equipo que tiene presupuesto grande o lo convence rápidamente. Esa es la realidad. Si vos me preguntás qué creo de Poblete, y sí que es un buen jugador, igualmente un buen jugador.
Pero no Yo hablé podrías con él, contar pero con hace él. como... Y no lo sé. El libro de pase cierra el jueves. Yo hablé con él hace como 4 semanas porque había leído o escuchado que estaba terminando su relación con Independiente. Entonces tenemos un conocido en común y me tomé el atrevimiento de llamarlo para preguntarle y él fue muy claro conmigo. Me dijo que hasta que termine su relación contractual con el club, que no sabía qué iba a pasar y bueno, en ese periodo estamos. Si cambia o no, si él tiene un acuerdo, en este caso con Independiente, buscaremos otra opción. Rubén, hay dos nombres puntuales que en las últimas semanas bueno, fueron noticia en San Lorenzo. Uno es Martegani, por todo lo que pasó, tus declaraciones también, y el otro es Torrico. ¿Te quedó algo para decir sobre estos dos temas? ¿Tenés alguna visión más actualizada acerca de cada uno de estos dos casos? No, yo creo que traté yo de ser claro, lo suficientemente claro en su momento, ¿no? En el caso de Sebastián, fui muy claro. Yo estoy, después del partido acá con Arsenal, en la conferencia de prensa me preguntaron si estaba preocupado con la actualidad de Torrico y dije que no estaba preocupado por 2 motivos. Primero porque creo que es un muy buen arquero y segundo porque San Lorenzo en ese lugar está muy bien cubierto, con Batalla y con Torrico. Yo estoy muy tranquilo porque son 2 muy buenos arqueros con una buena actualidad. Y me parecía que después de un año y viendo el rendimiento que tenía en las prácticas, en el caso de Batalla merecía tener una oportunidad. Eso en el caso puntual de Torrico. Y en el caso del chico Martegani, para mí esa novela duró 24 horas. No más que eso. Él había tenido o tiene, no sé todavía, ofrecimiento del exterior y por ese motivo yo no había podido contar con él para el partido, si no me equivoco, no, con Central Córdoba en Santiago. Y también uno tiene que ser comprensible por múltiples facetas. Un jugador joven que tiene uno o dos ofrecimientos del exterior puede alimentar su propia ilusión. No sabemos también las necesidades que pueda tener económica él, su familia, su entorno. Si sus padres, el otro día puse un ejemplo, uno no sabe cuando un jugador tiene la... No hablo en el caso ahora ya puntual de Martiganes, cualquier jugador joven, uno no sabe la realidad social que le toca vivir, si tuvo carencia, si sus padres tienen trabajo o no, es mucho más amplio el abanico de posibilidades. Pero para mí duró un día el problema. El médico a mí me informó como corresponde, él no tuvo ninguna lesión, no tuvo que jugar ningún partido infiltrado. A partir de ese momento volvió a trabajar con normalidad y ya está entrenando con el resto de sus compañeros y nada más. O sea que si vos lo ves Está para trabajando jugar, juega. contento. Él pertenece al club. Por supuesto, la obligación mía al margen de... Yo creo que a los jugadores jóvenes uno tiene que darle respaldo, darle afecto y cuando se equivoca también marcarle el error para que recapacite y también es obligación de un conductor hacer docencia. Y aparte le agregaría a esto que Martegani, como el resto de los jugadores jóvenes de San Lorenzo, son patrimonio del club. Y la obligación mía como entrenador es cuidar todo lo que pueda el patrimonio de San Lorenzo, ¿no? Coincido 100% con esa visión filosófica de la historia. Te hago la última antes de que cierre Quique ahí, porque vos decís que te concentrás en el próximo partido y te voy a hacer una trampita, porque el próximo partido es con Barracas, pero el próximo partido de local es con Boca. Y viste que el hincha está demandando hace tiempo ganar en el nuevo gasómetro, porque quiere poder festejar en cancha, porque hasta ahora las victorias que tuvo San Lorenzo en todo este tiempo fueron todas de visitante. Entonces, ¿crees que se rompe ahí la racha el otro sábado, el 9 de julio? Y como la pregunta, vos ya la autodefiniste con trampa, tengo la obligación de gambetear la trampa. Como si te costara gambetear, encima. Tenemos que pensar en el partido. Claro. Nosotros tenemos que pensar en el día a día, el partido del domingo para el futuro es muy importante.
Tenemos que aprovechar mucho, o sea, el equipo se siga nutriendo de trabajo físico, técnico, táctico, del aprendizaje de fin de semana y 90 minutos de fútbol para jugadores de 17, 18, 20 años es muy importante. Y nosotros sabemos que enfrente el domingo vamos a tener un rival muy duro, pero el partido va a ser muy difícil y recién después pensaremos en el fin de semana del 9 de julio, ¿no? Que me dijiste. Exacto, 9 de julio, 3:30 de la tarde. Así que esa es la realidad hoy. Bueno. Quique, seguís vos y cerrás vos la charla como corresponde. Rubén, yo te quiero agradecer no solamente esta charla, sino después de casi una década, haberme permitido, en esa insolencia a la que fui invitado, de jugar un partido de fútbol en el que estuviste vos, Qué en el que bárbaro, no te pude puedo comprobar, creer. haciendo de cuenta que lo marcaba era imposible, Porque vos sabés que era un fenómeno en serio. Recién hablaba de gambetear, ahora está en San Lorenzo, pero lo que gambeteaba acá con Bocini en el En Independiente, campeón. en San Lorenzo. Era antes. una maravilla. Rubén, abrazo grande. Quique, todo tuyo. Ahí está. No, yo lo felicitaba por la cantidad de etapas del gráfico que metió, ¿no? Rubén Darín Súa debe ser de los de la década del 80, 90, de los que más salían de etapa, junto con Jorge Roberto Rinaldi y demás figuras, ¿no? Las tenés todas. Bueno, lo que pasa es que empezamos a hablar de eso y están los pibes viendo televisión y ni saben lo que es la revista de gráfico. Pero bueno, sí, por supuesto. Para cualquier jugador en ese momento salir en la revista del gráfico era lo máximo.